Entonces vamos a ver, visión versus sustituto. Desde tiempos primitivos la iglesia ha tenido que lidiar con este asunto. Pues la falta de visión viene acompañada de orden, proyectos y poder del Espíritu Santo. Pero la visión viene acompañada de orden, proyectos y poder del Espíritu Santo. Pero la falta de visión viene acompañada de sustitutos. Vemos como Pablo en 1 Corintios 2, 1 al 5 y en Efesios 4, 14 al 16 nos habla de algunos sustitutos que ya eran usados por predicadores secos espiritualmente, sin unción ni presencia del Espíritu Santo, es decir, sin visión ni poder de Dios. Los sustitutos son distracciones engañosas que hacen desviar al pueblo la atención de Dios y su verdadero propósito. Aún mientras ellos mismos piensan que están viendo o que están viviendo una experiencia sobrenatural en Dios. El Señor Jesucristo nos habló de esto haciendo mención a algunas de las estrategias de los falsos cristos en los tiempos finales. Mateo 24:4 nos dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Fíjate tú cómo dice: de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Por qué dice si fuere posible? Porque si los escogidos estamos bien firmes en el conocimiento de la verdad, no nos engañan. Pero si no estamos firmes, somos engañados fácilmente. Dice, estas señales hoy día también se dan, aunque muchas personas las usen sin ser falsos ministros. El asunto es que la iglesia, cuando se desvía de su propósito original, entra en una especie de letargo espiritual, en el que pierde poder del Espíritu Santo. Claro, esto se debe a que no está orando. Entonces, a veces vemos pastores que se ve como que tienen mucho poder, evangelistas que parece que tuvieran mucho poder, pero hay como una desconexión con el Espíritu. Es porque no está orando, no está hablando con Dios, no tiene esa conexión y sobre todo no tiene una relación personal en lo privado con Dios. Perdió su instinto de adoración y por lo tanto se dedica a crear formas para distraer a la congregación. Una federación seria y firme en el Señor no pierde tiempo en distracciones, pues sabe que el Evangelio se trata de manifestar el reino de Dios en la tierra y que esto, o sea, de manifestar el poder de Dios en la tierra, es 4 cosas. Es 3 cosas, ¿verdad? Justicia, paz y gozo en el Señor. Entonces, cuando yo quiero manifestar el reino de Dios en la tierra, yo debo manifestar la justicia, la paz y el gozo del Señor. ¿Y cómo se manifiesta esto? Dirá usted, profe, ¿y cómo se manifiesta esto? Bueno, vamos a verlo, ¿verdad? Según la carta del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 14, verso 17, si se analiza detalladamente lo que este pionero del Evangelio quiso decir, se podrían las personas conseguir con sorpresas como esta. ¿Qué es usted? Justicia. ¿Qué es justicia? Yo te pregunto a ti, ¿qué es justicia de Dios para ti? Y fíjate tú, lo que es justicia de Dios. Lo que es justicia de Dios. Romanos 5:21 nos dice: al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La justicia del poder de Dios, la justicia en el poder del Evangelio significa que Él se hizo pecado para justificarnos a nosotros. A nosotros
a nosotros, que siendo pecadores merecíamos la cruz, pero Él nos justifica y nos salva, aun cuando la humanidad entera merecía morir. Y es tremendo porque a veces creemos que la justicia de Dios es que Dios destruya a nuestros enemigos, que Dios destruya a los que nos hacen daño. Pero la justicia de Dios es que Dios convierta a los que nos hacen daño, que Dios restaure a los que hablan de nosotros, que Dios salve el alma y la vida de nuestros enemigos. Esa es la justicia de Dios, y que nosotros nos gocemos por eso. La justicia de Dios no es que Dios destruya a mi enemigo. La justicia de Dios, según David, es que Dios me honre delante de mis enemigos. Paz. Juan 14:25. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Una de las cosas más poderosas en el Evangelio es la manifestación de la paz. Y es tremendo, pues. La manifestación de la paz de Dios es una de las cosas más poderosas que hay en el Evangelio. Porque es una paz que en ningún lado del mundo se puede conseguir, solo en Cristo Jesús. El apóstol Pablo dice en la carta a los Filipenses, en el capítulo 4, verso 7, dice lo siguiente: en la paz y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es importante el papel de la paz, porque su función primaria es resguardar o custodiar que nuestro corazón y pensamientos no sean corrompidos por las aflicciones y los afanes de este mundo. Y a veces vemos ministros, vemos líderes que no pueden servirle a Dios como es, porque, oye, es que tengo que trabajar, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, porque no tengo comida, porque no tengo esto, voy a vender un carro, voy a vender la casa para pagar, voy a vender lo otro. Y entonces ese afán lo lleva para allá, para acá, corren de aquí para allá, como dice la Escritura, ¿va? Pero la paz de Dios nos enseña que no, que debemos estar tranquilos, que nuestro corazón no puede turbarse, sino que debemos tener gozo. ¿Para qué? Para estar tranquilos en el Señor. Saber, la paz de Dios nos hace comprender, nos hace entender, nos hace estar conscientes de nuestros pensamientos. Cuando nuestros pensamientos no divagan en los afanes de este mundo, nos hace entender nuestro pensamiento, que por más difícil que la cosa se vea, Dios siempre tiene una solución para esto.